¿Qué tal a todos? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a La Pinta de los de Menos, a la Canal de la Ciudad. Por supuesto, hoy con un comienzo diferente, porque venimos del acto de AMIA, 30 años que se cumplen del atentado terrorista más importante que ha ocurrido aquí en la República Argentina, lamentablemente. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de algo, mirá qué divertido. 30 años en donde, por supuesto, ha habido y hay, y vamos a repasarlas con Darío. Aprovecho para saludar. ¿Qué tal, Darío? Buen día, Santiago. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Damián, Laura, en un ratito vamos a hablar con ella también porque tiene ella muchísima información con respecto a lo que va a terminar pasando con el acto. Pero Darío, hagamos una semblanza más o menos de cómo es la causa, cuestiones que hoy en el discurso del presidente de AMIA, que fue certero, con nombre y apellido casi, tuvo peso, pero digamos... Semblentemos la causa para recordar algunas cuestiones. Amos Lineski fue certero, preciso, contundente. Estamos hablando de un hecho que tiene 30 años de impunidad, la voladura de la AMIA, un 14 de julio del 94, con 85 personas fallecidas, más de 150 heridos, en los que la justicia no solo no ha hecho nada, sino que en algún momento ha entorpecido la investigación. Es por eso que tenemos que hablar de un juez en su momento preso, como el juez Galeano, fiscales de alguna manera cuestionados, actitudes de encubrimiento, la investigación de la pista local, todas cosas que se fueron entreverando para no llegar nunca a la justicia ni a la aclaración de este atentado, que sí ha hecho que la justicia argentina llegue a la conclusión de que justamente Hezbollah y el Estado iraní han tenido que ver en esta voladura de la AMIA, como también lo había tenido que ver 2 años antes con la embajada israelí. Esto significa que hay una... no sé si decir presunción de autores. Lo dictaminó la justicia. Claro, no es una suposición. No lo decimos nosotros. Claro, no es que lo decimos nosotros porque nos puede caer simpático, porque tengo un Maguen David colgado del cuello. Tal cual. Lo determinó la justicia. ¿Y por qué este año el acto ha sido, bueno, con la emotividad y con la congoja de siempre, pero con un telón de fondo diferente? Porque han pasado lógicamente cosas que han llevado a la tragedia del 7 de octubre en Israel, 1.200 personas muertas, más de 400 personas que fueron secuestradas, todavía la permanencia de rehenes, por eso Amos Lineski pide que los rehenes regresen ya a la Argentina. También porque en el país el gobierno de Javier Milei ha declarado a la organización terrorista, a Hamás como organización terrorista, cosa que lo tiene la Unión Europea, Canadá, los Estados Unidos, y por eso también el propio Lineski que la ha embestido contra algunos países de la región que se han hecho los distraídos o que han mantenido silencio. No solo la no condena de estos grupos que ahora la Argentina considera terroristas, sino que dijo miraron para otro lado sobre este acontecimiento. Mencionó puntualmente a Bolivia, se puede de alguna manera incluir el tema de Venezuela, habló de las feministas, habló de Ni Una Menos y también lo golpeó duro a UNICEF. Un UNICEF que respecto del hecho del 7 de octubre no ha dicho prácticamente nada e inclusive ha vendido versiones no justamente exactas de lo acontecido en Israel y de lo que estaría aconteciendo en Gaza. A todo esto, con el 7 de octubre, con Hamás como organización terrorista, con la presencia del jefe de Estado Javier Milei y parte de su gabinete, también lo que tenemos que poner en el aire tiene que ver con lo dicho ayer por el presidente Milei en este congreso que se desarrolló en Buenos Aires sobre antiterrorismo y seguridad, que no tuvo empacho justamente nuevamente el presidente en culpar a Irán, en hablar de aquellos que han tenido de alguna manera actitudes cómplices, encubridoras o actos impotentes en la República Argentina vinculado con la investigación, y ni qué decir de las amenazas surgidas desde la propia Irán. Ayer yo había hablado con gente del gobierno y tenían lógicamente la información, pero la mantenían con mucho cuidado o la analizaban con mucho cuidado respecto de la veracidad y la profundidad que podía llegar a tener esta amenaza directa de Irán a la República Argentina. A ver, cuando hablamos de amenaza fue un diario de Teherán, que es el órgano difusor del régimen,
diciendo lamentarán la enemistad. Mirá, yo creo que vale la pena... Una amenaza velada desde ese punto de vista. Creo que vale la pena, y ni siquiera tan velada, creo que vale la pena leer el párrafo fundamental de esto que fue distribuido por el Tehran Times, que como lo decía bien Nacho, es casi el órgano oficial del ayatolá y de difusión, ¿no? Claro, de difusión, es la voz de la teocracia en Irán, que dice: sin dudas, Teherán no olvidará las políticas anti-iraníes de Buenos Aires, pero Irán ha demostrado que no juega fácilmente en el tablero de ajedrez del enemigo, pero en el momento adecuado y en la posición correcta impondrá su propio juego al enemigo y hará que se arrepienta de su enemistad con Irán. Esto, insisto, fue tomado, inclusive gente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo ponía en un contexto de no saber si efectivamente era la voz oficial o no. Después fue avanzando sobre esta cuestión y a partir de ahí las repercusiones en el gobierno, que por más que digan que el operativo de seguridad de la jornada ha sido igual a los anteriores, esto no es así. El operativo de seguridad ha sido mucho más fuerte que actos para conmemorar justamente lo que ocurrió en 1994, y sobre todo no solo porque iba el presidente, sino que porque está el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, el presidente de Paraguay. Hubo operativos hasta altas horas de anoche, inclusive revisando sumideros, tapando todo lo que tenía que ver con bocas de electricidad, con bocas de desagüe pluvial y, lógicamente, un vallado que ha excedido lo que oportunamente se hacía, justamente previendo no solo la seguridad para los jefes de Estado que están o que estuvieron hasta recién en el acto, sino también esta advertencia, ¿no es cierto?, de Irán, que ha jugado muy fuerte, sin empacho, sin medias tintas, y que le advierte al gobierno argentino o a la Argentina en general que en su momento, cuando lo consideren y cuando el tablero de su juego esté listo, van a actuar. Una amenaza, lógicamente, que deberá tener en cuenta la Argentina, no solo en este mes de conmemoración, en este julio, sino que deberá tener un control mucho más férreo sobre las fronteras, sobre migraciones, y también avanzar con otros organismos de inteligencia sobre las denuncias concretas de organismos de seguridad y de inteligencia, tanto de la CIA como del Mossad, de la presencia de Hezbollah en la triple frontera. Algo que cada vez pareciera incrementarse más y que, si bien lo dijo Patricia Bullrich y fue cruzada por algunos integrantes, inclusive del gobierno de Brasil, los organismos internacionales dan fe que hay actividad de células del Hezbollah en esta triple frontera que comparten la Argentina, Paraguay y Brasil. Podríamos arrancar con esto para cerrar lo que tiene que ver con este acto de la AMIA y también los condimentos que se han dado para hacer en esta conmemoración un hecho especial en esta jornada. Es un excelente resumen, Darío, la verdad, para cortarlo y mandarlo a YouTube. Lo que tenés que saber, está perfecto lo que Darío te contó, para que tengas en cuenta cuál fue la importancia del acto de hoy, ¿no? Por supuesto, no por el número 30, bueno, también porque es un número redondo, ¿no? Pero las implicancias y los detalles políticos o geopolíticos que han cambiado. Gracias, Darío. En un ratito volvemos, pero también hay muchas cosas importantes que tienen que ver con el acto de AMIA, que es el tránsito. Laura, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Nacho. Hasta las 2 de la tarde vamos a tener cortes en las inmediaciones de la AMIA porque se amplió el perímetro de restricción. Lo que tienen que saber que está totalmente cortada la calle Ascuénaga, Pasteur, Uriburu, Junín, entre Avenida Corrientes y Avenida Córdoba, también totalmente cerrada la calle Viamonte, Tucumán y Lavalle, entre Larrea y Uriburu. En consecuencia, colapsa absolutamente el perímetro comprendido por Avenida Corrientes, Callao, Córdoba y Pueyrredón, porque tenemos varias líneas de colectivos que están desviando su recorrido, así que lo que tienen que saber que la zona de 11 de Valvanera está absolutamente colapsada. No solamente cortado el tránsito vehicular, sino también peatonal, Hay un gran vallado allí en las inmediaciones a la Mutual Judía. Y a propósito de los 30 años del atentado a la AMIA, hoy reabre, ya está totalmente operativa, la estación Pasteur
AMIA de la línea B. Recordemos, en abril comenzaron las obras de renovación integral, mejoraron accesos, andenes, bueno, en fin, lo concreto a propósito de este día de reflexión para la República Argentina, que se trabajó en la puesta en valor del espacio de la memoria para conmemorar a las víctimas por el atentado a la AMIA, así que importante destacar que ya está totalmente habilitada la estación Pasteur, Nacho. Bien, bueno, más que nada, hoy, como decimos a veces siempre en chiste, y no será la ocasión, de la excepción, paciencia. Paciencia, ¿sí? Es una paciencia. Sí, porque es un... No, está bien, o sea, a ver, ¿el perímetro está bien hecho? Sí. ¿Está lo más ordenado que se puede? Sí. Y si desvías un montón de colectivos, sí, vas a tardar más. Todos los días. Vas a tardar más. Hoy a donde vayas, por más que tomes recaudos, vas a tardar más. Es una zona muy sensible al tránsito, Nacho. Total, por eso. Todos los años se hace un gran operativo, pero bueno, en esta ocasión se amplió un poquito más porque además está participando el presidente Milei. El presidente de Uruguay también. El presidente de Uruguay también. Laura, en un ratito me seguís contando, pero ahora quiero ir con el móvil, ¿sí? Con Alan Zurita, que está allí en AMIA, Pasteur al 600. Alan, buen día, estás en el aire. Nacho, muy buena mañana para todo el equipo. Lo que podemos escuchar de fondo es la interpretación del artista Axel. Está cantando No me olvides, o mejor dicho, No es mi despedida. Mejor vamos a recordar por la versión que dio a conocer Gilda en su momento, pero esto, por supuesto, en el marco de este acto que ya está finalizando a 30 años del atentado a la AMIA. Un acto que estuvo signado por un discurso fuertísimo, como bien decían allí en el estudio, del titular de la AMIA, Molinetsky, quien repartió críticas para todos los sectores, pasando por el Poder Legislativo, agradeciendo al Poder Ejecutivo por haber nombrado a Hamás como agrupación terrorista. Pero me parece que el discurso se puede dividir en dos partes. El primero, por supuesto, que tiene que ver con lo que estamos viviendo aquí en este momento, el 30º aniversario del atentado a la AMIA en el año 1994. Pero también, por supuesto, hizo mención a la situación que se vive con los rehenes que todavía permanecen cautivos bajo el poder de Hamás en la Franja de Gaza. Y allí también aprovechó para criticar a Naciones Unidas, a otras organizaciones, otros organismos como UNICEF la Cruz Roja, Argentina, el colectivo LTGB. UNICEF, exactamente. ¿Quién más? Además, por supuesto... Bueno, entiendo que también como hay decía, el alguna Poder bronca Legislativo con Médicos Sin Fronteras, pero no lo nombró. A quien nombró sí fue a UNICEF ¿Actrices Argentina. argentinas? ¿Ah? ¿Actrices también? No sé si actrices argentinas. Sí el movimiento Me Too el movimiento... y Te Creo Hermana y Ni Una Menos. A esos colectivos, el discurso del presidente de AMIA estuvo apuntado a esos colectivos. Diversos colectivos, sí, que marcó con una frase. Dice, parece que para que las mujeres judías no debe haber justicia, para el resto de las mujeres sí, que es como que hacer un pedido de justicia selectivo. Eso es lo que quiso decir Linetsky. Para el Poder Legislativo dijo, ¿cuántas décadas más tienen que pasar? Hagan su trabajo. ¿Esto por qué? Porque piensan, por supuesto, que los delitos comunes no pueden ser juzgados con la misma rigurosidad que lo que implica un atentado terrorista, como ocurrió en 1992 en la Embajada de Israel, como en el año 1994. También repartió críticas para el Poder Judicial, para la justicia. ¿Por qué? Porque consideran que debe haber cambios en el Código Procesal Penal, debe haber una mejor investigación más profunda respecto de, por ejemplo, de dónde salió el explosivo para cometer el atentado, los movimientos de la camioneta en los instantes antes de que se efectúe este ataque contra la Mutual, y diversas cuestiones que tienen que ver con ello. Por eso me animo a decir que el discurso de Linetsky fue el más duro en mucho tiempo que pudo haber pronunciado cualquier titular de la AMIA. Claro, y en esta ocasión en un contexto también internacional especial. Alan, y aquí te pido una vez más apoyatura, Darío y también Alan, los condimentos que tiene esta coyuntura no estaban ni el año pasado, ni hace 5 años, ni hace 8. O sea, hay coyuntura geopolítica, política, lo que recién hablábamos Darío, que bueno, lo pone a quien sea el presidente de AMIA a tener que decir ciertas cosas. Alan.
que por supuesto no es una situación menor la que se vivió en los últimos días, en dos partes. Por ejemplo, el nombramiento oficial después de tanto tiempo y de tanto reclamo por parte de la AMIA para que Hamás sea oficialmente catalogado como una organización terrorista. Y lo que sucedió en las últimas horas con esta publicación del Tehran Times, amenazando casi explícitamente a la Argentina, advirtiéndole que las relaciones que están estableciendo Buenos Aires con la comunidad iraní va a ser una situación que va a lamentar a Argentina. Desde el lado del gobierno, digamos, quisieron restarle importancia, dijeron que esto no va a amedrentar al presidente ni mucho menos y que no van a permitir tampoco que ninguna nación amedrente o trate de amenazar a la Argentina. Pero por supuesto, como bien decías, Nacho, es un contexto internacional único a comparación de de estos últimos 30 años de pedido de justicia por el atentado a la AMIA. Claro, a ver, Darío, que el gobierno argentino, acá cuál es el tema, que el gobierno argentino nombra para sí mismo a Hamás como una organización terrorista. Esto no sería del todo extraño si no fuera porque la organización terrorista es la que gobierna en Gaza. Ese es el tema. Claro. O sea, pasa, yo te nombro organización terrorista y en la cúpula dirigencial de Gaza es Hamás. Entonces es... Exacto. Una Hamás que mantiene todavía en condiciones infrahumanas a muchos de los rehenes que tomaron aquel 7 de octubre y que lógicamente no se aviene a ningún tipo de negociación para liberarlos, sobre todo a pesar de las presiones de la propia Israel. Lo que tenemos que tener en cuenta también con este tema, Alan, tiene que ver con el propio presidente Milei. Recordemos que el primer viaje de Milei, ya electo presidente, fue a Israel y que ha puesto como modelos o norte para seguir su gobierno a los Estados Unidos y justamente al gobierno israelí. Esto deriva en la influencia que en el futuro también, como lo mencionaba hace un ratito, organizaciones como la CIA y como el Mossad tendrán en los sistemas de inteligencias nacionales, ¿no? Alan, ¿llegaste a ver más allá de el presidente y su hermana, que es su secretaria, alguien más del arco político? Sí, hemos visto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, al ministro de Defensa, Luis Petri, el jefe de gabinete, Guillermo Franco, su ministro de Economía, Luis Caputo. No hemos visto a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Me estoy olvidando de alguien, no estoy seguro, pero la gran mayoría del gabinete está. Dale, Alan, gran trabajo, como siempre. En un ratito volvemos contigo.